Buenas tardes a todos. Bienvenidos virtualmente al Ateneo de Santander, que realmente es su Ateneo. La verdad es que sentimos muchísimo no estar presencialmente, pero intentaremos que, aunque el ponente no se pueda trasladar por motivos logísticos en estos momentos, pues que algún representante, yo y en su caso don Alberto, que está siempre dispuesto a todo, pues nos acompañe en el Ateneo y que ustedes disfruten, la gente que quiera presencialmente y la gente que lo desee virtualmente. Pero bueno, de cualquier forma, lo más importante es que estamos todos unidos y que tenemos la posibilidad de disfrutar de la cultura científica. Hoy vamos a asistir a la conferencia Desafíos de la ciencia abierta, el conocimiento científico al alcance de todos. El ponente será don Fernando, que evidentemente ustedes, pues es la primera vez que viene al Ateneo, don Fernando Aguilar Gómez, pero estoy convencida que después de esta conferencia disfrutaremos también de más conferencias suyas. Y como siempre nos acompaña don Alberto Ruiz Jimeno, porque gracias que saben ustedes, primero saben ustedes que es vicerrector de doctorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Cantabria, catedrático de Física Atómica y Nuclear. Bueno, y realmente que gracias a él pues tenemos nuestro convenio de colaboración con el Instituto de Física de Cantabria y gracias a él pasamos momentos tan buenos. También les digo que en nuestra página web del Ateneo están sus extractos de la ciencia. Por favor, no se los pierdan y disfruten de ellos también. Por otra parte, lo que me queda es agradecerles que estén y, como ustedes saben, siempre pues yo presento en nombre del Ateneo. Don Alberto presentará a don Fernando Aguilar por el Instituto de Física de Cantabria y el momento que acabe la conferencia de don Fernando Aguilar daremos paso al público para que haga las preguntas que considere necesarias. Será Wilfredo, realmente nuestro asesor virtual, que sin él pues tampoco estaríamos nadie aquí, el que formulará estas preguntas y don Fernando estoy convencido que las contestará estupendamente. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y doy paso a don Alberto Ruiz Jimeno. Muy bien, muchas gracias Mercedes, como siempre. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias al Ateneo. Bueno, la conferencia de hoy va a ser, yo creo que muy interesante porque es realmente es una conferencia que se puede llamar realmente multidisciplinar, ¿no? La investigación científica en estos momentos y cada vez más se hace mediante grandes colaboraciones internacionales, utilizando grandes infraestructuras que requieren un montón enorme de datos que hay que tratar y que hay que tratarlos con la máxima eficacia posible. Y además requiere el conocimiento de muchos resultados, demasiados resultados previos que hay que saber canalizar y utilizar, no solamente en los datos, sino incluso en la propia logística, en la propia metodología o en el propio hardware. En todo este contexto, cada vez se está imponiendo más el concepto de ciencia abierta, ¿no? Ciencia abierta no solo para datos en abierto, o sea, que cualquiera pueda utilizar datos y resultados ya oficiales, sino también incluso procedimientos, algoritmos, incluso pues, metodología y hardware. Y en este sentido, pues la conferencia de hoy yo creo que es muy representativa de ello, porque Fernando Aguilar Gómez, que es un doctor, es un joven doctor, podríamos decir, del Instituto de Física de Cantabria. Él es doctor en Ciencia y Tecnología, pero su formación es como ingeniero informático. Y participa en el grupo precisamente de cómputo del Instituto de Física de Cantabria y ha trabajado desde ya hace tiempo, ya desde antes de 2011, o sea, hace ya prácticamente 10 años, en muchos proyectos europeos en este contexto de tratamiento de grandes cantidades de datos. Hay muchos de ellos proyectos europeos del programa H2020 o del programa FP7 previamente y tal. Por ejemplo, por decir algunas cosas, pues ha trabajado en proyectos o en grupos de proyectos como el LifeWatch ERIC de biodiversidad y ecosistemas. También ha trabajado en Coopeus, que es una colaboración entre Europa y Estados Unidos también. Y en muchos proyectos de este tipo dentro del grupo de cómputo del IFCA.
Por lo tanto, yo creo que es una persona idónea, porque es además una persona reciente, joven, que ha trabajado mucho en el tema y que es muy entusiasta del tema, sobre precisamente ciencia abierta. Y yo creo que sin más preámbulos le voy a dar la palabra para que nos hable precisamente de eso, de ciencia abierta. Vale, pues muchas gracias, Alberto. Voy a compartir aquí la presentación que tengo preparada. Vale. Bueno, y como decías, voy a hablar de ciencia abierta y al pensar un poco en el subtítulo de esta presentación, el conocimiento científico al alcance de todos, bueno, no sé si sería por la hora o qué, pensando en algún ejemplo de algo que estuviese al alcance de todos, pues pensé en la tortilla de patatas. Santander es muy famoso por las rabas, pero hay que decir que también tenemos unos pinchos de tortilla bastante buenos. Entonces, me imagino que a muchos de vosotros os haya pasado que vais a un bar o un restaurante, pilléis un pincho de tortilla y que está muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces dices, joder, me gustaría mucho que este pincho me saliera igual a mí en mi casa. Entonces, bueno, partes de algo que se supone que es conocido, de una receta muy tradicional de la tortilla de patata, que básicamente, pues bueno, saber los ingredientes que tiene, ¿no? Tiene patatas, tiene huevo, cebolla, sal, aceite, etcétera. En principio, bueno, pues eso, los ingredientes básicos que sabemos que tiene la tortilla y nos ponemos a ello. Bueno, cortas las patatas de cierta manera, bates los huevos, lo mezclas todo. Necesitas una especie de infraestructura que son, por ejemplo, la sartén, el fogón, etcétera, para hacer la tortilla. Y bueno, después, si consigues darle la vuelta bien y todo, pues tienes una tortilla. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las veces no te sale la tortilla como tú querías que te saliera. Y de hecho, muchas veces no te sale igual la tortilla de un día con respecto a otro día anterior. Pero bueno, eso también te sirve para aprender y para saber cómo optimizar tu receta de tortilla. Pues en ciencia pasa un poco igual. Cuando intentas hacer la tortilla de la ciencia no siempre sale igual. De hecho, hay estudios, este es de 2015, en el que, bueno, se estuvo mirando en experimentos de psicología si estos eran reproducibles, es decir, con los datos y con todo el material que había proporcionado los autores originales, si podían con esta información generarse los mismos resultados. Y se vio que, bueno, que en ciertas ocasiones sí que más o menos se conseguían los mismos resultados, pero en otras ocasiones, esto incluye los puntos que están por debajo de esta línea punteada de 0, los puntos que están por debajo simbolizan estudios en los que no solo no se pudo reproducir el mismo resultado, sino que dio resultados opuestos. Partiendo de este estudio, surgieron otros de otras disciplinas, ¿no? Esto fue otro estudio de la revista Nature, creo que es del año 2016, en el que, bueno, hicieron una encuesta a gran escala a científicos de distintas disciplinas y bueno, les preguntaron si habían intentado reproducir un experimento y si habían tenido éxito o no. Pues bueno, no en todos los casos los científicos tuvieron éxito en reproducir primero sus propios experimentos. Eso ya quiere decir que bueno, incluso con tu propia información, en gran parte de las ocasiones no eres capaz de reproducir tu experimento. Y bueno, y luego, claro, cuando intentas reproducir el experimento o la investigación científica de otro científico, pues en muchas ocasiones tampoco eres capaz porque, bueno, faltan cosas. Luego también las revistas que, bueno, a veces apoyan y a veces no, el publicar estas reproducciones de resultados de experimentos, ¿vale? Entonces, bueno, en ciertas ocasiones sí que investigadores han conseguido publicar, pero bueno, es algo que tampoco está demasiado extendido hasta ahora. Entonces, este problema de la reproducibilidad está bastante extendido, ¿no? Por ejemplo, primero, porque en ocasiones es imposible obtener los mismos datos
que se han generado una vez. Pues, por ejemplo, en proyectos de biodiversidad, donde los científicos van a campo a recoger muestras de especímenes que están en cierto lugar y tal. Si vuelves otro día, igual no encuentras los mismos datos. O en datos de encuesta que consultas a una parte de la población, igual en otro momento no te sale lo mismo, etcétera. O simplemente porque los datos originales no están disponibles en cierto momento. Otro problema es el desconocimiento de las técnicas y métodos utilizados, pues porque el proyecto en sí o el experimento no ha sido bien documentado y hay alguna parte que te pierdes, entonces no sabes qué es lo que se ha usado y no puedes, pues eso, reproducirlo. Errores de planteamiento al principio, pues hipótesis, los proyectos que se comienzan y demás, y la planificación. O que falta algún tipo de componente a lo largo del experimento, como pueden ser programas informáticos, etcétera. Luego también existen los sesgos de los científicos en sí. Pues bueno, al final, igual cosas que un científico da por hecho o piensa que es básico, a la hora de volverse a aplicar en un experimento, otra persona o otro científico de otra disciplina no tiene ese conocimiento tan interiorizado, entonces no lo da tan por hecho. Y luego, al final, que también se publican en ciertas ocasiones artículos que, bueno, que no tienen una revisión realmente demasiado intensa y se publican cosas que a veces no son la realidad y hay que, bueno, en ocasiones también se rectifica. Entonces, uno de los objetivos de la ciencia abierta es dar solución a este tipo de problemas de reproducibilidad. El concepto de ciencia abierta básicamente quiere decir que el conocimiento científico de cualquier tipo, no solo artículos o libros, etcétera, sino cualquier tipo de conocimiento científico sea accesible para todo el mundo. Hoy en día la ciencia en general, en cualquier disciplina, está muy apoyada en tecnologías de la información, pues en grandes ordenadores, en el uso de información digital, de datos y recursos digitales en general, que permiten al final pues elaborar un experimento o hacer un análisis de cualquier tipo. Entonces, aparte de la ciencia abierta, pretende, bueno, pues solucionar estos problemas, por ejemplo, de reproducibilidad. Pero también otro de los objetivos de la ciencia abierta es fomentar la reutilización de todo el tipo de contenido científico que se desarrolle. Ya digo que no solo artículos, sino también datos, información, métodos, etcétera. Y tratar de incentivar la colaboración entre investigadores y no solo entre los de la misma disciplina, sino también habilitar la interacción entre expertos de distintas disciplinas que puedan colaborar entre ellos para ofrecer una visión conjunta para, por ejemplo, desarrollar soluciones ante problemas dados. Y aumentando la transparencia en la ciencia, es decir, publicando todo el contenido científico y todos los pasos que permiten desarrollar el método científico, pues aumentamos también la fiabilidad en la ciencia y la eficacia. Bueno, pues al igual que en la elaboración de la tortilla, la ciencia tiene también una serie de procesos, ¿vale? Pues en vez de la receta tendríamos toda la planificación de un proyecto, qué es lo que se va a hacer, qué metas se persiguen, qué hipótesis tenemos por el motivo del experimento, etcétera. Los ingredientes, en este caso, serían, pues, por ejemplo, los datos que recopilamos a lo largo del proyecto, la información que tenemos y que recopilamos también, muestras, encuestas o cualquier tipo de dato al final que necesitamos para elaborar un proyecto o un experimento. A la hora de elaborar en sí la receta, en este caso utilizando el método científico, tenemos distintas técnicas. En el mundo digital tenemos lo que se llama software, que son programas informáticos para realizar cierto procesamiento o cierta acción. Y bueno, todos los controles de calidad y todas las metodologías de calidad que se aplican para tener información robusta que podamos analizar. Finalmente, para hacer el análisis en sí necesitamos una infraestructura, igual que necesitamos para hacer la tortilla, la sartén y el fogón. En la ciencia pues necesitamos, por ejemplo, las grandes infraestructuras de las que hablaba Alberto para poder ejecutar y tratar una gran cantidad de datos y de información que tenemos. Para al final de todo obtener unos resultados que suelen ser en forma de algún tipo de publicación, artículos, libros y en general pues incrementar el conocimiento científico que a su vez nos sirve para plantear nuevos planes, nuevos proyectos y nuevos experimentos.
Dentro de la familia de lo que se llama Open Science en inglés, ciencia abierta, tenemos varias patas, digamos, que todas colaboran en sí para poder hacer de la ciencia abierta un entorno de componentes y de resultados científicos, ¿vale? Vamos a ver algunos de ellos que son los que intervienen en este ciclo científico. Empezando, por ejemplo, desde la planificación, tenemos el concepto de Open Science Projects, que ahora comentaré sobre ellos. Para los datos tenemos lo que se llama Open Data en general. Para las técnicas, métodos, etcétera, tenemos por ejemplo, el Open Source Software. Para las infraestructuras, tanto los Open Services, servicios abiertos, y Open Infrastructures, infraestructuras abiertas. Y en cuanto a los resultados, tenemos los Open Access, los artículos y publicaciones de acceso abierto, y los repositorios de datos abiertos también. Vamos a empezar por el concepto de Open Science Project o proyectos de ciencia abierta, que es básicamente aumentar la transparencia de todos los proyectos científicos que se desarrollan en general con financiación pública, ¿vale? Esto se consigue, esta transparencia, por ejemplo, realizando convocatorias abiertas de proyectos para que los investigadores, los grupos de investigación puedan proponer proyectos para solucionar problemas determinados o para estudiar cierta problemática. Y esto también de una forma transparente en los presupuestos, de modo que se sepa pues qué dinero hay destinado a qué proyectos y demás. Esto, por ejemplo, en el entorno de proyectos europeos en los que nos movemos desde el grupo de computación del IFCA, pues nosotros participamos en este tipo de convocatorias en las que, bueno, pues hay una convocatoria abierta en la que se pide soluciones para algún tipo de problema y nosotros proponemos un proyecto que solucione esto. Y a lo largo del proyecto lo que hacemos es publicar pues informes, publicamos cosas que vamos haciendo a lo largo del proyecto, qué metas hemos ido alcanzando, de modo que sea todo disponible para todo el mundo que quiera comprobarlo. Luego, al final, todo lo que vamos generando, tanto en publicación de resultados, en modo artículo o en herramientas, pues por ejemplo, programas informáticos que hemos desarrollado para hacer cierta acción, para analizar ciertos datos, pues todo lo publicamos en abierto para que, bueno, cualquiera pueda, si quiere, reutilizarlo. Y una forma que hay de aumentar esa transparencia también es realizando planes de gestión de datos, que son básicamente documentos donde se indica qué información, qué datos se van a recoger y qué técnicas se van a aplicar para este tratamiento de los datos, y se publican de forma pública para que cualquiera pueda acceder a ellos y, bueno, y ver qué es lo que está haciendo en cuanto a datos dentro del proyecto. Y siguiendo con el tema de los datos, que es un punto fundamental hoy en día en el desarrollo científico, nos encontramos con lo que se llama datos abiertos, o en inglés Open Data. Estos datos son en general contenidos que se denominan abiertos siempre y cuando puedan ser reutilizados y redistribuidos de forma libre. Es decir, con un acceso y una disponibilidad que normalmente suele ser a través de Internet y que sea accesible para todos. El formato en sí, pues de lo que es el fichero o del medio en el que se contengan los datos, debe ser también abierto para que cualquiera pues, pueda abrirlo con un programa normal y ver el contenido en sí. Con estos datos abiertos se intenta incentivar también la reutilización y la redistribución, en el sentido de que los datos que se publican en formato abierto suelen estar bajo términos que permiten la reutilización, es decir, con una licencia apropiada para la reutilización de los datos, y incentivan la participación universal, ya que intentan que cualquier persona, sea científico o sea cualquier ciudadano, pues pueda acceder a estos datos sin ningún tipo de discriminación. ¿Y por qué son útiles estos datos abiertos? Pues primero porque, bueno, si todo el mundo, todos los científicos todas las entidades publican sus datos de forma abierta, esta información queda disponible públicamente y se pueden combinar fuentes de datos que en principio igual no estaban pensadas para cierta finalidad, pero se pueden integrar y combinar para encontrar nuevas relaciones o solucionar problemas que nos vayamos encontrando.
También la mejora o creación de nuevos productos y servicios, pues porque se puede utilizar y explotar toda esa información que se publica de forma abierta para la realización de servicios. Por ejemplo, aquí en Santander, que tenemos la ciudad inteligente, en la que tenemos bastantes sensores de distintas cosas, pues tenemos servicios que nos indican dónde hay plazas de aparcamiento o el movimiento de los autobuses para ver cuánto va a tardar en llegar a una parada determinada. Esto todo es gracias a los datos abiertos. De modo que también se incentiva la participación y la colaboración, no solo de los científicos, sino también de cualquier ciudadano. Y es un modo de retornar la inversión que hemos hecho todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos, porque al final tenemos un retorno, digamos, de todo esto que hemos apoyado. Y en cuanto a otro tipo de datos abiertos, como son los de ayuntamientos y demás, pues mejora la transparencia y el control democrático porque, bueno, pues podemos ver y saber a qué, por ejemplo, se dedica nuestro presupuesto y nuestros impuestos. Como os digo, datos abiertos hay distintos tipos. Están los gubernamentales, que son los de, por ejemplo, ayuntamientos, gobiernos regionales, gobierno estatal, etcétera. Y también hay datos abiertos científicos que suelen estar en repositorios pues de instituciones científicas, comunidades científicas, etcétera. Y también hay otro tipo de datos abiertos, como son los que generan los ciudadanos de ciencia ciudadana, ahora hablaré un poco de ellos, o los del Internet de las cosas, o datos de redes sociales que también pueden estar disponibles. Por poneros algún ejemplo de datos abiertos, en este caso gubernamentales, tenemos, pues por ejemplo, a nivel estatal tenemos el portal de datos abiertos del gobierno en el que básicamente se agregan la información que publican pues, desde ayuntamientos a gobiernos regionales, etcétera. Todo en un punto y además está distribuido en categorías, de modo que si quieres obtener datos de cierta, bueno, pues por ejemplo de salud o de transporte, de industria, puedes acceder a la categoría determinada y obtener datos de lo que te interesa. Y como os decía antes también, a nivel de la ciudad, en Santander tenemos el portal de datos de la Smart City, y en el que también vemos cosas como, bueno, datos en tiempo real sobre el medio ambiente, calidad de aire, eventos culturales o, ya os digo, el movimiento de los autobuses e incluso del tráfico en Santander. A nivel científico, os pongo aquí unos pocos. Dentro del CSIC tenemos el repositorio institucional, que es Digital CSIC, y es donde colocamos todos los conjuntos de datos que utilizamos para hacer, bueno, cierto experimento o cierto proyecto. Luego a nivel europeo, por ejemplo, tenemos datos muy interesantes abiertos, como son los datos proporcionados por los satélites de la Agencia Espacial Europea, que son los del programa Copernicus, y datos, pues por ejemplo, de biodiversidad, que ahora también hablaré un poquillo de ello. Dentro del grupo de computación del IFCA utilizamos datos abiertos para diversos proyectos, entre ellos para ayudarnos a gestionar embalses y en general masas de agua dulce, gracias a los satélites que ha lanzado la Agencia Europea Espacial y que están disponibles de forma abierta. Con estos datos, bueno, podemos tener mapas cada cierto tiempo de ciertas zonas y gracias a los sensores que tienen estos satélites podemos hacer cosas como estimar la profundidad de embalses, de modo que vemos más aproximadamente el volumen de agua de capacidad que tiene y el agua disponible que hay en un momento determinado, pero también podemos calcular otros parámetros derivados como la turbidez para hacernos una idea del estado de la calidad de agua de un embalse en un momento determinado. Y combinando, por ejemplo, datos de satélite con datos de AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, podemos, igual que se hacen simulaciones para el tiempo que va a hacer, se pueden hacer simulaciones para cómo va a evolucionar la calidad de agua de aquí a unos días, unas semanas. De modo que, que vamos a ver si el agua va a estar óptima para su consumo o para actividades acuáticas. Otra cosa interesante de los datos abiertos es la participación ciudadana, que se denominan también iniciativas de ciencia ciudadana. En concreto, os voy a hablar de GBIF, que es la Global Biodiversity Information Facility, que básicamente es una asociación de instituciones que se dedican a la biodiversidad para integrar información sobre apariciones de especies y distribución de especies, ¿vale? Entonces, un punto muy importante de esta iniciativa es la participación ciudadana.
herramientas e iniciativas como iNaturalist y Natusfera lo que tienen es, por ejemplo, una aplicación que tú te descargas en el móvil y puedes utilizar, pues por ejemplo, vas a andar por el monte o ves una planta o un insecto que te gusta, entonces con esa aplicación le haces una foto y la puedes compartir con otras personas y otros expertos. De modo que, por ejemplo, si eres un insecto raro que no sabes lo que es y demás, pues puedes hacer la foto, subirla a esta plataforma y un experto en insectos te puede decir qué especie es. Y a su vez estás ayudando a hacer un mapa general de dónde hay cierto tipo de especies. Y esto se aplica muy bien a, perdón, a la problemática de las especies invasoras. En Cantabria, por ejemplo, tenemos el problema del plumero y hay una iniciativa que se llama Stop Cortadería, que es un proyecto en el que los ciudadanos ayudamos identificando dónde hay este tipo de plantas para tener un mapa general de dónde está y poder tomar acciones pertinentes para erradicarla. Y bueno, y gracias a esta colaboración ciudadana, por ejemplo, gracias a la iniciativa iNaturalist, pues por ejemplo, hay más de 22 millones de registros de especies, es decir, de personas que han visto una especie determinada en un lugar a lo largo de todo el mundo. Y cada punto que veis en este mapa representa pues una persona que ha hecho una foto o ha tomado un registro de una especie en un lugar determinado. Siguiendo con este ciclo, una parte fundamental es la aplicación de métodos y técnicas para poder analizar estos datos. Dentro del grupo de computación del IFCA, colaboramos en proyectos en los que hace falta analizar cierto tipo de datos para hacer simulaciones, para hacer análisis, etcétera, y desarrollamos pues programas que nos puedan realizar esta tarea. Y al final, bueno, es aplicar una metodología científica en el mundo digital utilizando información digital. Pues lo que hacemos con estos programas que desarrollamos es publicar todo su código de un formato abierto para que cualquier otro investigador o cualquier otro interesado en explotar esto pues pueda reutilizarlo, pueda adaptarlo para su problema en particular o pueda aplicarlo para otro motivo. En concreto hay un portal que se llama GitHub, que es un repositorio de código donde nosotros ponemos este código y los programas son accesibles para cualquier persona que quiera utilizarlos. Pero en ocasiones no es suficiente con tener programas, sino que necesitas una infraestructura bastante potente para poder procesar cierto tipo o cierto volumen de información. Por eso pues necesitas superordenadores que sean capaces de ejecutar un cierto programa o también ofrecerlo a través de servicios. Nosotros, por poner algún ejemplo, hemos participado en proyectos en los que hemos desarrollado servicios tanto para científicos como para ciudadanos en general. Como por ejemplo podéis ver el de la izquierda, que es una aplicación que a través de inteligencia artificial subes una imagen de una planta y te identifica qué tipo de planta es, y para ello necesitas un hardware, un ordenador específico para poder realizarlo. Y en la derecha vemos otro servicio que utiliza datos de satélite y datos abiertos para mostrar información y, por ejemplo, para los gestores de masas de agua como confederaciones hidrográficas, etcétera. Y a nivel europeo, para dar solución a este problema y a esta necesidad, se ha creado la Nube Europea de Ciencia Abierta, o en inglés el European Open Science Cloud, que nace del compromiso de los países miembros de la Unión Europea en crear un entorno común, un espacio en el que todos los investigadores e incluso otras personas como empresas o particulares puedan tener acceso a información y servicios. El objetivo de esta nube científica y abierta europea es hacer la ciencia más sostenible a largo plazo y hacerlo también inclusivo a todas las disciplinas en un mundo cada vez más digitalizado. Otra de las cosas que persigue es promover la interdisciplinariedad. Esto viene muy bien, pues eso, para aportar distintos enfoques a una problemática o trabajar juntos, incluso con disciplinas con las que normalmente no se colaboran, para abordar problemas que de otro modo igual no se podrían abordar. La idea es tener un punto de acceso único, como digo, no solo a datos, sino también a consumo, a servicios, a interacción entre investigadores y también con empresas, etcétera.
Y lo que se hace es federar esas infraestructuras que en algunas ocasiones ya existen, como por ejemplo repositorios de datos, instituciones que ya están disponibles a través de Internet, capacidad de cómputo con superordenadores, etcétera. Y la idea es tenerlo todo abierto, con estándares abiertos y ser lo más abierto posible y lo más universal para dar, como digo, no solo acceso a investigadores, sino a cualquier persona interesada, a empresas que puedan desarrollar servicios aprovechándose de esto y, en definitiva, para hacer la vida mejor a todos los europeos. En concreto, ahora mismo lo que hay es lo que se llama un mercado digital en el que tienes un catálogo de servicios y de herramientas disponibles para poder utilizar, que van desde acceso a datos, también acceso a recursos informáticos, a computadores y también, que es importante, a training, lo que se llama a cursos y formación para poder utilizar todas estas cosas. Otra iniciativa de ciencia ciudadana relacionada con la infraestructura es Folding at Home, que ahora os explico. Por ejemplo, para el desarrollo de algunos medicamentos, en este contexto, por ejemplo, ahora de la pandemia de COVID-19, se requieren simulaciones que necesitan gran cantidad de recursos informáticos, ¿vale? Una cosa que a veces no sabemos es que nuestro ordenador personal, por ejemplo, la mayor parte del tiempo que usamos pues no está a su máximo rendimiento. Entonces lo que se puede hacer es donar parte de la capacidad que tenemos en nuestros ordenadores para formar, digamos, un superordenador virtual distribuido por todo el mundo en el que ejecutar esas simulaciones que necesitan para el desarrollo de medicamentos. Entonces en la página esta Folding at Home, .org, se puede instalar un programita en el que das parte de tu capacidad de cómputo para hacer este superordenador. Y a la izquierda en el mapa este del mundo veis una serie de puntitos amarillos que son personas que están donando cómputo, o sea, capacidad de computación para este proyecto. La última etapa de este ciclo sería el acceso abierto. El acceso abierto significa el acceso sobre todo online y libre de carga a toda la información científica. También libre de restricciones y libres de licencia pues de reutilización o copyright. Esta información científica normalmente viene en forma de artículos en revistas, de libros o cualquier otro tipo de formatos, porque bueno, aquí también podemos incluir otras cosas como los datos. Y acceso universal, es decir, que todo el mundo, todo ciudadano pueda acceder a ello, porque ahora mismo muchas revistas científicas lo que tienen es un modelo basado en suscripción, que bueno, pues igual si estás en una universidad o estás en una institución de investigación, puedes acceder a ello, pero si no, pues necesitas pagar una cuota, por ejemplo, para acceder a los artículos de esa revista. Para poder hacer un acceso abierto más efectivo es muy importante identificar las relaciones entre los distintos componentes de los que hemos hablado. Pues, por ejemplo, entre datos, entre los métodos utilizados, las técnicas, el software, etcétera. De modo que se forme la relación entre ellos y se sepa cómo ha sido el proceso hasta llegar a los resultados finales en forma de artículo científico. La idea es tener los resultados disponibles para todos, que todo el mundo pueda verlo, de modo que la inversión que se ha dado a esta investigación a través de, por ejemplo, recursos públicos o impuestos, pues sea retornada de alguna manera. A nivel europeo y a nivel nacional hay muchas iniciativas para reforzar esto. Bueno, pues más o menos hemos recorrido el ciclo y quería hablar un poquito en la práctica, cómo puede ser útil este concepto de ciencia abierta. Pues en este año de pandemia de COVID-19 se ha puesto de manifiesto esta necesidad de agilizar el desarrollo de la ciencia, de incentivar la comunicación, la interacción y, en definitiva, de adoptar esta perspectiva más abierta de la ciencia en general. De este modo se consigue resultados de forma más ágil, pero en muchas ocasiones es necesario tener un enfoque interdisciplinar de todo esto. Entonces, quería mencionar un par de iniciativas a nivel internacional. Hay una organización que se llama Research Data Alliance, una alianza para datos de investigación, en la que participan distintas iniciativas y distintas organizaciones de investigación y básicamente lo que intentan es resolver problemas
en la gestión de datos científicos. Entonces, cuando comenzó la pandemia, lo primero que se hizo es crear un grupo de trabajo en el que participaban investigadores de todo el mundo, de muchas disciplinas diferentes, para ver qué se podía recomendar para agilizar para compartir información, datos, técnicas, etcétera. Entonces se identificó 4 grandes grupos de datos o de información que deberían compartirse para intentar solucionar el problema de la COVID-19. Primero, los datos o información clínica, que tiene que ver con datos de pacientes, datos de tratamientos, etcétera. Lo que se denomina omics, que son pues datos relativos a la genética del virus o incluso de cómo interacciona con ciertos medicamentos o ciertas moléculas. Datos epidemiológicos, de número de casos, de funciones, etcétera. Y datos sociales relativos a cómo nos relacionamos, cómo nos movemos y qué interaccionan entre nosotros que pueden impactar de forma fuerte en la pandemia. A nivel CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del cual es miembro el Instituto de Física de Cantabria, se creó la plataforma temática interdisciplinar Salud Global, en la que se pretendía abordar la problemática derivada de la COVID-19 desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista y de distintas disciplinas. Entonces, dentro de este grupo grande de trabajo, hay más de 100 grupos de investigación del CSIC que participan en ello. El IFCA es uno de ellos. Y bueno, se trata de abordar el problema desde la prevención, desde cómo funciona la enfermedad, desde cómo se puede contener, cómo se puede tratar, con el desarrollo de vacunas, de medicamentos y cuál es su impacto social a nivel económico, político, etcétera. Y bueno, dentro de esta plataforma trabajamos, tanto aportando infraestructura con superordenadores y demás, como en tratamiento y análisis de datos y aplicando técnicas de inteligencia artificial para ciertas cosas. En cuanto a datos en abierto, hay muchos sobre COVID-19 que van desde datos genéticos del virus, en los que podemos ver las variantes del virus, de modo que podemos trazar cómo se ha ido moviendo a lo largo de todo el mundo y cómo se ha ido extendiendo la pandemia. También datos sobre las proteínas, datos genéticos del virus y datos de proteínas o moléculas que intervienen en los medicamentos, y datos epidemiológicos como los del Instituto de Salud Carlos III, que están a nivel nacional, o el portal de datos sobre COVID-19 en Cantabria, que está muy bien, y donde encontramos datos de muchas cosas, sobre todo, pues el número de casos, dividido por edades, por sexos, etcétera. Entonces, aunque la ciencia abierta cada vez está más de manifiesto que es muy importante y va a ser muy útil para, mejorar el método científico y agilizarlo, a veces este acceso universal es complicado porque necesitas una infraestructura detrás que a veces no está siempre disponible. Pero iniciativas como la Nube Europea de Ciencia Abierta pretende solucionar este tipo de problemas. En cuanto a la reproducibilidad, como os digo, es muy importante tener bien identificado todos los pasos del método científico, pero también hay que tener en cuenta que en el mundo digital hay ciertos formatos que se quedan obsoletos y que si queremos preservar toda la información, todo el conocimiento científico que hemos desarrollado, necesitamos lidiar con eso y pensar mecanismos que nos ayuden a preservar ese conocimiento para decenas o cientos de años. En cuanto a nivel, político o ético, al final publicar todo en abierto es un esfuerzo adicional que tiene que hacer el investigador o el científico. Entonces hay que pensar formas de cómo incentivar este esfuerzo por parte de los científicos, valorándoles para que en su carrera académica o científica, pues esto de la ciencia abierta sea también de valor. Hay que mejorar, sobre todo en transparencia, todas las evaluaciones, revisiones científicas que se hace, tanto de proyectos como de artículos y demás. Las revistas actuales que no tienen un modelo de ciencia abierta deberían adaptarse, pero claro, intentando que sobrevivan, evidentemente. Y en cuanto a la divulgación,
hay que plantearse si la ciencia abierta es realmente accesible a todo el mundo, porque muchas veces, bueno, los datos están disponibles, pero no todo el mundo sabe utilizarlos. Entonces, para ello necesitamos formación y cada vez hay más cursos abiertos a los que todo el mundo puede acceder, de universidades, de organizaciones que están accesibles a través de Internet, en el cual cada uno al final puede desarrollar su conocimiento pues, en los intereses que tenga, porque al final lo que se trata es de tener ciencia para todos y no quedarse con la espinilla de no haber desarrollado, por ejemplo, una carrera científica. Así que bueno, muchas gracias por asistir y espero que os haya gustado. Bueno, pues yo lo que quisiera es aplaudir. Estoy convencida que absolutamente todos los que estamos escuchándote y te hemos visto estamos aplaudiendo. Y evidentemente lo que te decía al principio, nos has hecho pasar de la tortilla de patata a esto de la ciencia abierta, y esto de la ciencia abierta tiene, bueno, mucha enjundia. Así que esto lo podrías dividir, yo creo que en varias conferencias, pero bueno, será el público el que ahora te haga las preguntas y ya verás cómo te tenemos que esperar aquí en más ocasiones. Así que, como siempre en el Ateneo y es costumbre, pues las personas que han escuchado y te han visto, pues tienen la palabra. Voy a hacer yo la primera, si es posible, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio me ha parecido muy interesante. El tema de la ciencia en abierto, evidentemente, es algo que tiene mucho futuro y estamos en ello. O sea, eso está claro. Sí. Una pregunta, por ejemplo, en el campo nuestro de investigación en el que nos movemos en grandes colaboraciones y con experimentos que son muy complejos. Entonces, se está trabajando en ello, pero quiero que me des un poquito tu opinión. Hay un problema, bueno, vamos a ver, la reproducibilidad de los datos, claro, en un experimento como pueda ser el CMS, pues un experimento de este estilo que es muy complejo, es muy complicado, ¿eh? Y la preservación de los datos, por una parte, pues, bueno, creo que es difícil. Y luego, por otra parte, no solamente el preservar los datos, sino el conseguir un código que sea, digamos, interpretable por cualquier persona todavía es más complicado, porque si utilizas el código de la colaboración es imposible, ¿no? Salvo la colaboración nadie lo va a saber hacer, y menos dentro de 10 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves este asunto? Si tienes alguna idea de cómo se resuelve este asunto. Sí, bueno, al final, pues por ejemplo, en proyectos de física de partículas, pues es complicado reproducir los datos, pero bueno, si al final tú, por ejemplo, de una colisión tienes los datos en formato digital y los almacenas de alguna manera, pues bueno, eso ya lo tienes y lo tendrás que almacenar de cierta forma. Luego, en lo que comentabas de, por ejemplo, la reutilización de código, es también muy importante la documentación de tanto de los programas como incluso de los datos. A través de lo que se llama metadatos, se explica más o menos pues, el contenido de un conjunto de datos, qué es lo que hay dentro, qué parámetros te puedes encontrar, qué sensores se han utilizado, de modo que tengas una visión contextual de la información que hay ahí, no solo una serie de números, sino también de cómo se han obtenido esos datos. Eso también requiere un esfuerzo adicional, que es lo que decía antes, de que hay que valorar también, porque al final, si queremos que todo este conocimiento se preserve, pues necesitamos documentar todo bien para que incluso dentro de 10 años o de 15 años o de 50 años, alguien sea capaz de entender lo que se hizo este año y incluso poder reproducirlo. Y, por ejemplo, en software, pues es muy importante documentar muy bien todo el código con sus comentarios, pues eso, explicar qué hay aquí, qué es lo que se hace en esta función, etcétera, para eso, para que alguien lo entienda. Y eso, bueno, sí que se puede hacer, pero como digo, es un esfuerzo adicional que requiere mucho tiempo. Al final, igual casi más que escribir el artículo. Entonces, yo creo que es algo que hay que valorar para incentivar a todos los investigadores pues a publicar todos los pasos del método científico y de forma abierta para que sea reproducible en un futuro. Bien, muchas gracias. Pues es una muy buena pregunta.
Yo creo que cada vez se está escuchando más. Por ejemplo, dentro del CSIC sí que se está haciendo un esfuerzo, sobre todo de la gente de bibliotecas del CSIC y demás, en incentivar todas estas cosas. Y a nivel europeo, como está esto que os he hablado de la ciencia, de la nube europea de ciencia abierta, intenta, pues eso, hacer más accesible la ciencia, y es una cosa que ha empezado relativamente hace poco. Pues hace, 5 o 6 años. Entonces, sí que cada vez se está haciendo más importante, y se está intentando que científicos de ciertas disciplinas adopten estos principios de alguna manera. También es verdad que hay disciplinas científicas que han sido más bien abiertas a lo largo de toda su historia. Pues, por ejemplo, os hablaba antes de biodiversidad. En biodiversidad, pues siempre ha habido iniciativas en las que se invitaba a participar a la gente, pues, por ejemplo, con asociaciones de avistamiento de pájaros, de aves, etcétera, que ha habido desde hace muchos años y que al final fueron iniciativas de ciencia ciudadana. Igual, no se habla de ciencia abierta, pero era ciencia abierta, aunque el concepto no existiera. Pero como digo, yo creo que es algo que está cada vez más en uso y que se va a escuchar hablar de ello cada vez más. Bueno, yo tengo... Perfecto. En software depende un poco del lenguaje que utilices, pero por ejemplo sí que tienes, si sabes programar, evidentemente, pues eso, empiezas a escribir tu código y demás, pero sí que tienes distintas herramientas que te ayudan a la hora de estar escribiendo tu código informático, tu código de programación, que puedas ir añadiendo cositas para luego automáticamente que se generen, pues por ejemplo, documentos que puedas leer más fácilmente, y para que sepas, pues eso, qué métodos estás utilizando, qué análisis va a hacer esta función, etcétera. Entonces, sí que hay herramientas y, digamos, entornos de desarrollo de programación que te facilitan mucho a la hora de desarrollar documentación para, pues eso, para que la gente que utilice tu programa lo pueda utilizar de forma más sencilla. Sí, yo tenía otra pregunta. Has hablado de que hay proyectos en los que no solamente hay participación de organismos públicos, sino también empresas privadas. Entonces esto, claro, parece un poco contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo lo es? Porque normalmente las empresas lo que tratan es de guardar, de hecho, ahí están las patentes famosas y demás, que hasta al cabo de muchos años no se pueden utilizar. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo puedes comentar acerca de ello, las ventajas e inconvenientes en ese tema? Bueno, en general, las empresas, lo que tú dices, las empresas privadas, al final, en este caso, lo que les interesa más normalmente es utilizar datos abiertos para desarrollar cierto tipo de servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es lo que hacen. Luego, claro, si están, por ejemplo, financiadas dentro de un proyecto europeo o dentro de un proyecto financiado por el gobierno regional o nacional, lo que sea, sí que se está incentivando que, aunque sean empresas privadas, al estar financiadas de cierto modo por el organismo europeo o nacional que sea, pues los datos relativos a ese proyecto se publiquen de forma abierta. Y es algo que es un requisito que ponen desde la convocatoria de los proyectos. Luego, también con estas aplicaciones de ciencia abierta, pueden ver las empresas que también se pueden beneficiar si comparten datos con otras empresas, etcétera, aunque sea, pues datos pasados, porque muchas veces también en ciencia, cuando estás preparando tu publicación, puedes abrir los datos, digamos, después de que tengas tu artículo preparado. Pero igual esos datos son útiles para otra persona en el futuro. Las empresas también podrían hacer lo mismo, porque para ellos realmente no es un coste adicional si publican datos del pasado que igual ellos ya no van a utilizar. Y si los incentivamos de alguna manera a publicar sus datos, pues también igual pueden estar interesados. Muy bien.
Bueno, los índices de impacto básicamente en ciencia abierta se rigen de momento por lo mismo que los tradicionales. Sí que es verdad que normalmente si son abiertos se te indica y, por ejemplo, a nivel CSIC, los artículos que publicamos los investigadores de CSIC, sí que tenemos incentivos para publicar en un formato abierto, de modo que, bueno, que se cuenta si un artículo está en abierto o no, para luego tener unas métricas de, pues, bueno, de lo que ha publicado un investigador, etcétera. Pero bueno, lo que suele haber es revistas orientadas al acceso abierto y revistas que, bueno, que tienen otro tipo de modelos, pero que, bueno, que en ocasiones también te dejan publicar al menos resultados parciales de lo que has hecho. De hecho, en este sentido, claro, esto es un tema que yo creo que está todavía muy en discusión, pero las revistas de acceso abierto utilizan el mismo sistema de revisión por pares que las demás. Lo único que aquí los costes, una de dos, o los costes vienen mediante suscripciones previas de los organismos nacionales o internacionales que pagan a la revista para poder para poder llevar a cabo su infraestructura, o bien que el propio quien va a mandar un artículo tiene que pagar. Normalmente se lo paga su institución, pero bueno, Sí. lo paga él, pero yo lo sé muy bien porque soy editor de una de estas revistas precisamente, ¿no? Sí. Pero lógicamente las revistas viven exactamente igual que de la otra forma, pero aquí en este caso el que lo lee no es el que paga, sino que el que paga es o bien la institución o bien el propio escritor, ¿no? El propio Sí. autor. Sí, era un poco lo que decía antes, que hay que mantener de alguna manera estas revistas que incluso cambiando su negocio pues puedan seguir adelante y bueno, incluso aunque sean artículos de acceso abierto, pues tengan la capacidad de sobrevivir. Y en cuanto a lo que decías de revisión por pares, también dentro de las ramas que he enseñado antes de la ciencia abierta, hay uno que es revisión por pares abierta, de modo que sea todo más transparente, que sepas quién ha hecho la revisión, qué comentarios, que haya capacidad de discusión o de comentar. Y también yo creo que sí debería incentivar a esos revisores de alguna manera para tener en este contexto abierto, pues que tengan también un impacto a la hora de hacer sus revisiones. Muy bien. Pues no sé si de los repositorios en sí o de a más alto nivel de la gente que gestiona esos repositorios, porque muchas veces, bueno, os he comentado los datos que hay disponibles de la COVID, pero en ocasiones cada repositorio más o menos publica los datos de cierta manera y a veces es complicado integrarlos para poder tener una visión común y poder hacer una integración, un análisis de todos los datos que hay disponibles. En solución a eso, por ejemplo, lo que os comentaba antes de esta organización, la Research Data Alliance, lo que pretende es describir una serie de recomendaciones para que, por ejemplo, los repositorios las adopten y tengan una visión común, utilizando estándares comunes para poder compartir esa información y que sea más fácilmente integrable, pues para poder hacer cierto análisis, por ejemplo. Entonces, bueno, una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que hablar más e interaccionar más para levantar estos catálogos de datos. Vale, bueno, primero, en ciertas instituciones les puedes denunciar porque hay leyes de transparencia y tal que les obligan a publicar por lo menos informes de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, igual te puedes plantear denunciarles. Luego, bueno, hay instituciones, IMED en realidad sí que tiene un portal de datos abiertos en los que puedes consultar información, aunque no toda la información que tienen está disponible. Entonces, bueno, habría que ver si realmente cumplen con la ley de transparencia y ley de accesibilidad de los datos para ver si realmente lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien.
En ocasiones lo que pasa es que realmente estas instituciones no tienen una infraestructura adecuada para poder, pues, almacenar, por ejemplo, la gran cantidad de datos que generan y que lo tienen que tener vamos, para que el público lo pueda usar. Entonces, igual, más que otra cosa, es un problema de la infraestructura, pero no lo sé. Habría que ver en cada caso cuál es el problema. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Ha estado muy Gracias a animado, vosotros. como ves, tanta pregunta no es habitual. Muchísimas gracias, Alberto, y sobre todo muchísimas gracias a todo el público que ha seguido esta conferencia y que la puede ver cuando quiera en nuestra página web del Ateneo. Sentimos que sean virtuales, pero bueno, realmente pues estamos disfrutando exactamente igual e intentaremos que la próxima vez, aunque el ponente esté dando la conferencia virtualmente, pues la representación del Ateneo y Alberto, si es posible, pues estemos presencialmente en el Ateneo para que puedan seguir los que quieran la conferencia desde el Ateneo. Saben que les esperamos tanto real como virtualmente en el Ateneo y como siempre ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.